Mi nombre es Tracy Miles. Tengo 33 años y he aprendido que algunos discursos no piden respuestas sino acatamiento. Jeremy se sentó en nuestro sofá como si fuera a dar una charla TED sobre crecimiento personal. Incluso juntó las manos con los pulgares tocándose, la forma en que lo hacía cuando quería parecer sereno. Me siento perdido, dijo suavemente. Necesito un descanso para averiguar lo que realmente quiero. Esto lo había practicado en el coche. Pude oír el ensayo en su cadencia, la forma en que ciertas palabras eran subrayadas con el aliento: perdido, descanso, averiguar, quiero. Flotaban como piedras pulidas que había elegido cuidadosamente del lecho del río del cliché. No discutí. Discutir con una actuación preparada solo te convierte en un accesorio. Durante meses nuestras tablas del suelo habían crujido con una especie de podredumbre invisible. No ves el daño, lo sientes al cruzar la habitación. Los mensajes de texto a altas horas de la noche boca abajo sobre la mesa. Los nuevos amigos que nunca conocí. El tono nostálgico cuando mencionaba a su ex, Alexis, como si la memoria tuviera una nueva capa de pintura. Siguió hablando suave y magnánimo, construyendo una vía de escape moral que le permitiría irse sin admitir que ya había hecho las maletas. No es una ruptura, concluyó. Solo una pausa. Podemos ver a otras personas si queremos, pero no hemos terminado. Ahí estaba la tesis, un pase de salida notariado con una madurez fingida. Hice una pregunta: ¿cómo es un descanso, Jeremy? Pareció aliviado de que le hubiera hecho la pregunta que esperaba. Tiempo, dijo. Espacio, sabes, para pensar, para ser justos el uno con el otro. Espacio, repetí asintiendo. Está bien. Esa palabra aterrizó entre nosotros con un peso que al principio él no notó. Sonrió boyante con la victoria de una rendición fácil, del tipo que mantiene la puerta entreabierta y las luces encendidas. Genial, dijo. Sabía que serías madura con esto. ¿Dónde te quedarás? Le pregunté. ¿Durante tu viaje de autodescubrimiento? La sonrisa vaciló. ¿Qué quieres decir aquí? Obviamente. Me puse de pie. Se sintió como estar de pie en una cubierta que finalmente dejó de escorar. No un descanso significa que no estamos juntos, lo que significa que no vivimos juntos. Mi nombre está en el contrato de alquiler, Jeremy. Considera esto tu salida. Cambiaré las cerraduras mañana. La primera emoción honesta de la noche cruzó su rostro. Cruda, sorprendida incredulidad, como una máscara que se desliza antes de que se pueda colocar la siguiente. Él había imaginado un botón de pausa. Accidentalmente presionó el de expulsar. Saqué cajas de mudanza aplanadas del armario del pasillo y las puse en la alfombra entre nosotros. El cartón hizo un sonido sordo y definitivo, como un juez deslizando un expediente sobre un escritorio. Él pasó por las etapas, se burló de que yo estaba exagerando, indignación por los derechos de los inquilinos, luego regateó rápido y torpemente: no necesito un descanso. Olvida que lo dije. No actué con él. Etiqueté una caja como baño y abrí el tocador. Durmió en el sofá después de intentar, y fallar, convertir el dormitorio en un teatro para el perdón. Me fui temprano. Tienes hasta las 5, le dije en la puerta. Viene el cerrajero. A las 10 de la mañana, mi teléfono vibró como una polilla atrapada. Me había bloqueado en todo. Entonces el espectáculo comenzó sin mí. Su Instagram, que una vez fue un carrete de nuestros fines de semana, giró hacia una serie de sermones en tono sepia, una selfie llorosa. Un pie de foto, a veces lo más difícil y lo correcto son lo mismo. Elegirme a mí mismo, incluso cuando duele. El coro se reunió: tan valiente, rey. Orgulloso de ti. La curación te sienta bien. Me hice café, me senté en la mesa de la cocina y me negué a convertirme en publicista de mi propia vida. Al mediodía, llegó un mensaje de un número que no había guardado, pero que reconocí solo por el tono. Cade, el mejor amigo de Jeremy, el callado en las cenas grupales, que hacía preguntas reales y recordaba las respuestas. Una vez nos habíamos unido por los thrillers malos de los 80 y como la sinceridad es el efecto especial más valiente. ¿Estás bien?, escribió.
Está diciendo a la gente que te volviste loca y lo echaste sin razón. Miré la pantalla hasta que las palabras dejaron de emborronarse. ¿Volviste loca? El genio de los abusadores es como narran tus límites como violencia. Estoy bien, tecleé. ¿Dónde se está quedando? Hubo una pausa lo suficientemente larga como para contar. Con Alexis. No sentí nada dramático. Ni un nudo en el estómago ni un destello de rojo, solo el silencioso deslizamiento de una pieza de rompecabezas en su lugar. Por supuesto. Gracias, envié. Lo siento, respondió. Ha estado perdido por un tiempo. Esa era su palabra, no la mía. Sonreí a pesar de mí misma. Esa noche empaqué el resto de las pertenencias de Jeremy. La camisa que según él le traía suerte. La cámara Polaroid que nunca aprendió a usar. El neceser de cuero que solo llevaba en los viajes sobre los que publicaba. Alquilé un trastero a su nombre. Le envié la llave y la factura. Cerré la tarjeta de crédito suplementaria. Reenvié sus paquetes extraviados a la dirección del trastero. La logística como terapia de duelo. El orden como oxígeno. Por la mañana había cambiado mi número. El silencio, he aprendido, es una estrategia. No es pasivo, es una negativa a audicionar. 2 días después me senté en una sala de conferencias en el trabajo mientras la directora de operaciones me deslizaba una carpeta. París, dijo, 3 meses. El trabajo se está desangrando. El líder se fue. Necesitamos un cierre. Eres tú. Planos, presupuestos, plazos, problemas reales, trabajo honesto del tipo que se arregla con matemáticas y sudor en lugar de con actuaciones. Sí, dije antes de que el miedo pudiera aclararse la garganta. Esa noche me paré en el umbral del dormitorio que finalmente volvía a ser solo una habitación y sentí que el aire se asentaba. El apartamento no lo echaba de menos, ni el espejo. Desplacé mis nuevos números, hilos de mensajes vacíos, hasta que llegué a la breve disculpa de Cade, que había capturado antes de cambiar de SIM. No era romántico. Ni siquiera tierno. Era algo más raro en mi vida reciente, útil y limpio. Miré al techo y lo dije en voz alta, solo para probar el sonido, 2 habitaciones. La empresa me estaba alojando cerca del canal Saint-Martin. Un lugar grande, sobrio y luminoso, elegido para ejecutivos agotados que olvidan mirar hacia arriba. Una habitación sería mía. La otra estaría allí con sus sábanas blancas impecables y almohadas sin perturbar, como una foto escenificada de la posibilidad. Cade sabía por una sola historia que me contó una vez entre cervezas, nunca había estado en París. Había estudiado historia del arte hasta que la vida lo desvió. Podía nombrar pintores por la forma en que fallaban en las manos. Fui cuidadosa con el pensamiento como se lleva agua caliente a través de una habitación. Lo dejé. Lo recogí. Lo volví a dejar. A la mañana siguiente le envié un mensaje desde mi correo electrónico del trabajo. Profesional, neutral, voy a París para una misión de rescate. El apartamento de la empresa tiene una habitación extra. Si alguna vez quisiste mirar pinceladas en persona, puedo ofrecerte una cama gratis y un café trágico por unas semanas. Sin presiones, sin agenda, solo una invitación abierta. Pulsé enviar y luego cerré la computadora portátil como si fuera una puerta a la que no necesitaba mirar hacia atrás. Pasaron horas. Una reunión en el lugar vino y se fue. La directora de operaciones me preguntó si me gustaba mi nuevo casco. Dije que me hacía sentir como un faro. Ella se rió sin saber que lo decía en serio. Al anochecer, una respuesta corta, nerviosa en los bordes, compré un boleto. Exhalé sorprendida de que la respiración se hubiera contenido durante meses, no por romance sino por testigo. La única persona que no había exigido un papel en la obra estaba eligiendo un asiento en esta película completamente diferente. Del tipo en que la ciudad es el personaje principal y la trama son solo 2 personas caminando lo suficiente como para decir la verdad. Al otro lado de la ciudad, Jeremy publicó un boomerang de whisky y un vaso de cristal tallado. El pie de foto, una parábola sobre la curación y los lobos. Los comentarios eran una hoguera, de todos modos, nunca nos gustó.
Adelante, Rey, estás radiante. Cerré la aplicación, apagué el teléfono y escuché el sonido que había reemplazado el latido del pánico en mi pecho, el suave y constante clic de las cerraduras que cambiaban. Mañana, un cerrajero vendría por la puerta. La semana que viene, un vuelo despegaría hacia París. En un mes, un puente aparecería bajo nuestros pies, y la cámara podría capturarnos riendo si olvidábamos parecer cautelosos. Pero esta noche solo estaba el apartamento, el silencio y el limpio alivio de no ser el plan de contingencia de alguien. Lo último que hice antes de acostarme fue escribir una sola línea en una nota adhesiva amarilla y pegarla en el refrigerador: un descanso no es una coartada. Dormí. La mañana en que llegó el cerrajero, el apartamento suspiró como si hubiera estado conteniendo la respiración conmigo. Reemplazó el cerrojo con un cilindro de latón limpio, una nueva llave que no recordaba la mano de nadie más. Cuando se fue, probé la puerta 2 veces. No se atascaba. Algunas cosas se cierran más fácilmente una vez que dejas de pedirles que se mantengan abiertas. El resto lo traté como un proyecto, una semana de procedimientos de salida. Transferí los servicios públicos de nuevo solo a mi nombre, llamé al gimnasio para eliminarlo del plan de pareja, envié un correo electrónico al propietario con un aviso formal de que nadie más tenía permiso para entrar. Cambié el nombre de la red wifi de nuestro lugar a Apartamento Tranquilo, y puse una nueva contraseña que solo yo podía adivinar. Hay una ciencia deliciosa en reclamar tu vida, variables constantes, pruebas de control. En línea, su coro seguía cantando. Las selfies se convirtieron en sermones. Los pies de foto, parábolas, la curación no es lineal. Algunas personas aman tu potencial, no a ti. Nunca usó mi nombre, solo la silueta de un villano dibujado con lápices suaves. De vez en cuando Alexis aparecía en los márgenes. Una taza de café etiquetada, una manga borrosa en un puesto de bar. Siempre había sido un rumor en nuestra cocina. Ahora era un accesorio en su teatro, o quizás yo había sido el suyo. Todos éramos el fondo de su foco. El silencio inquieta a la gente. Los amigos te preguntan cómo estás. Su preocupación teñida de curiosidad. Su curiosidad lacada en chismorreo. Envié emojis educados, un pulgar arriba, un todo bien, gracias. La verdad era más sencilla, había decidido dejar de ser un comunicado de prensa. Por las noches empaqué los últimos objetos suyos que no había reconocido al principio. ¿Cuántas cosas llevamos que no elegimos? Una caja de viejas pulseras de conciertos a los que solo había ido para fotos. Una pila de libros de autoayuda con lomos intactos. Una lata de bálsamo para barba que nunca había abierto, pero que exhibía como una medalla. Etiqueté cada caja con su nombre, marqué la dirección del trastero, programé un mensajero. Incluí un inventario impreso en la parte superior de la primera caja. Sellado y firmado. Si quería una pelea, tendría que pelear con papel. Cade enviaba mensajes de texto con moderación, como si entendiera que demasiadas palabras contaminarían la tranquilidad. La noche antes de mi vuelo, me llamó en su lugar. Su voz tenía ese cuidado susurro que el dolor da a los hombres decentes. Debí haber dicho algo antes, comenzó. ¿A quién? Pregunté. ¿Y sobre qué? Tu amigo estaba de descanso. Esa es la mentira que les pidió a todos que siguieran el juego. Kate exhaló. No fue un descanso, dijo. Fue una coartada. Ellos, él y Alexis, empezaron a verse hace meses. El discurso de estar perdido fue un ensayo. Ella es persuasiva, él es débil. Esa es la combinación. Me senté en la tapa de la maleta hasta que la cremallera se cerró sola. ¿Cuánto tiempo en papel? Desde la semana anterior a tu aniversario. Fuera del papel. Más tiempo. Una pausa. No tenía pruebas, solo ritmos. La gente cree que mentir es caos. En realidad, son patrones. Sonreí a pesar de mí misma. ¿Tú notas patrones? Es mi maldición, dijo, y a veces mi trabajo. ¿Recuerdas cuando dije que estaba perdido? Quise decir que ya estaba preparando su salida y quería aplausos por la coreografía. El silencio se estiró, pero no estaba vacío.
Él lo llenó suavemente. Tracy, París no es un rebote. Ve a arreglar algo real. Vienes, dije, más insistencia que pregunta. Él dudó. No quiero complicar nada. Entonces no lo hagas, dije, ven a mirar la pintura de la forma en que se seca diferente en el aire de siglos de antigüedad. Vuelve a casa con 100 nuevos errores que cometer a propósito. Tengo una cama libre y café trágico. Cade se rió suave y sorprendido. Está bien, te veré allí. Cuando colgamos me paré en el umbral de mi dormitorio, mío, y pensé en cómo algunos lugares recuerdan la última voz que habló dentro de ellos. Esta habitación me había oído rogar demasiado a menudo, regatear demasiado a menudo, explicar demasiado a menudo. Había terminado de insistir en que mis límites eran amabilidad. Son estructurales. Mantienen el techo en pie. En el aeropuerto no publiqué nada. Le envié un mensaje a la directora de operaciones diciendo que estaba despegando, envié al equipo del proyecto mi plan para la primera semana y descargué los mapas de los museos que solo fingiría no necesitar. En el avión dormí el sueño pesado que te da el dolor cuando finalmente confía en que te llevarás a ti misma. París a la luz del atardecer es el mundo perdonándote sin decirte por qué. El apartamento cerca del canal Saint-Martin era más grande que mi vida en casa. Ventanas altas, suelos claros, una cocina que entendía cómo retener el vapor. 2 habitaciones, una con un balcón estrecho, otra con un cuadrado perfecto de sol. Tomé la del balcón porque quería salir a pensar. Hice la otra para un huésped, no como una penitencia. Trabajé. Dios, trabajé. El proyecto fallido era un lío de órdenes de cambio y egos magullados, el tipo de desorden que parece personal, pero que en realidad es matemática. Me reuní con los líderes del sitio al amanecer, aprendí sus nombres y los apodos en los que confiaban a sus amigos. Pregunté qué errores estaban cansados de repetir. Cada noche le enviaba a la directora de operaciones un informe brutalmente honesto. Lo que arreglamos, lo que rompimos al arreglarlo, lo que intentaríamos a continuación. Dormía profundamente y me despertaba con números en los dientes. Me encantó. Cade llegó 3 días después con una mochila y una cara que parecía haber olvidado cómo relajarse. Me abrazó en la puerta y no se demoró como un hombre cuidadoso con el cristal. No se había afeitado. Olía a aeropuertos y a lluvia. ¿Lo encontraste?, dije. Seguí el agua, respondió mirando el canal. Las ciudades dejan rastros de migas de pan si escuchas. Lo señalé a su habitación. Sábanas limpias, un pequeño jarrón con margaritas ridículas porque la seriedad necesita ser burlada. Una nota en la almohada, le debes al apartamento 3 chistes al día. Cuando se rió, sonó como lo primero sin romperse que cualquiera de los dos había escuchado en meses. Establecimos reglas en voz alta como adultos. Nada de autopsias después de las 10, dije. La noche hace que cada recuerdo se pudra. Nada de redes sociales en las áreas comunes, añadió. La sala de estar no es un tribunal. Nada de sobreexplicar la amabilidad, dije. La cama es una cama, no una pista. Nada de insinuaciones, repitió. Si alguno de los dos se pone raro, lo decimos. Nos aferramos a ellas como a una tregua. Durante el día, vivía entre planos y cascos de obra. Cade pasaba horas en museos, volviendo a casa cansado por el sol y tranquilamente brillante, contándome que pinceladas se sentían como disculpas y cuáles como confesiones. Por las noches, caminábamos sin rumbo fijo y dejábamos que la ciudad hablara por nosotros. El chasquido de las persianas, las campanas de las bicicletas, las pequeñas discusiones que tienen las parejas cuando a ambos les importa. Me contó cosas reales, no para herir a Jeremy, aunque la verdad hiere donde necesita, sino para liberarme de visiones que no eran mías. Los coqueteos disfrazados de nostalgia. La forma en que Alexis aprendió a contar historias sobre las mujeres que la precedieron y la sucedieron, siempre como si ella fuera una secuela digna de personas que nadie había pedido volver a ver. La complicidad del grupo, todos nosotros, espectadores, fingiendo que la obra era espontánea. ¿Por qué seguías siendo amigo de él? Pregunté una vez, no acusando, solo curiosa de cómo los hombres inteligentes negocian con la lealtad. Porque recordaba quién era cuando no actuaba, dijo Cade.
Seguí esperando que ese tipo regresara. No lo hizo. Creo que algunas personas no empeoran tanto como se vuelven más ellos mismos. Quizás nosotros también, dije. Él me miró entonces, no románticamente, limpiamente. Te volviste más tú misma cuando no aplaudiste. De vuelta a casa, la campaña de desprestigio se llenó de florituras. Un conocido mutuo me envió una captura de pantalla. Jeremy me llamó calculadora y fría. Me reí a carcajadas en el balcón, el sonido girando hacia la estrecha calle. La gente confunde la calma con la crueldad cuando no puede controlarla. Documenté todo, no para un tribunal, sino para la parte de mí que cree en los registros. Cada mensaje de un amigo en común iba a una carpeta. Cada gasto tenía una categoría. Cada recuerdo cuando me despertaba a las 4 de la mañana, se escribía y etiquetaba, luego se archivaba. Estaba construyendo un archivo de la vida que no repetiría. Una tarde Cade regresó con una pequeña bolsa de papel y una sonrisa que lo hizo parecer de repente, devastadoramente joven. Eclairs de emergencia, anunció. Además me quedé 20 minutos frente a un cuadro y me disculpé por cada vez que fingí que me gustaba su primo. Comimos en el suelo porque las sillas hacen que algunas verdades se sientan demasiado oficiales. Me mostró fotos que no estaba seguro de si guardaría, músicos callejeros, una mujer con botas rojas llorando sin esconderse, una ventana torcida llena de relojes. En la pantalla negra de mi teléfono, entre tomas, vi nuestras caras una al lado de la otra. No como una promesa, todavía no, sino como prueba de que no me había equivocado al contarme. 2 personas, 2 vidas enteras. Sin mitades, sin sustitutos. Antes de acostarme abrí Instagram por primera vez en semanas. Mi cuadrícula era un fósil. 5 fotos de un verano que no nos habíamos ganado. Una Polaroid de una planta que ahora moría en mi cocina. Una foto de mis zapatos porque una vez pensé que eso era una personalidad. Me detuve sobre el icono para desbloquear a Jeremy. Luego dejé el teléfono. Todavía no. No por misericordia. Por ritmo. Incluso la venganza merece una coreografía. Dormí temprano y profundamente. En algún momento de la noche un viento se deslizó por la puerta del balcón y tiró del borde de la cortina como un niño pidiendo entrar. Soñé con puentes. Como algunos están hechos para soportar el peso de una multitud, y otros la tranquilidad de 2 personas que no necesitan hablar para viajar. Por la mañana encontré una nota en la encimera de la cocina con la letra tosca de Cade. Algunas puertas se cierran ruidosamente, otras simplemente las pasas, y cuando miras hacia atrás, ya no están allí. Debajo un boceto de una cerradura. No se parecía en nada a la mía y exactamente a ella. Teníamos trabajo que hacer de ambos tipos, arreglar y dejar estar. Esa tarde, tenía programado presentar mi plan de rescate a los subcontratistas franceses, una docena de hombres que desconfiaban de los cambios. Me abotoné la chaqueta. Cade levantó una claqueta imaginaria. Acción, dijo. Sonreí. No corregí. Estructura. Afuera al canal destelló una delgada línea de luz. En el cristal, por un segundo, nos vi reflejados como una escena de una película que no trataba en absoluto de romance, sino de algo más duro y amable, 2 personas que se negaban a ser reducidas al giro de la trama de otra persona. Y en algún lugar sabía que se estaba desarrollando una escena diferente. Un hombre tratando de narrar las consecuencias de sus propias elecciones como algo que le había sucedido a él. Una mujer aprendiendo que la persona con la que se había aliado valoraba los aplausos más que la presencia. Patrones, ritmos, la matemática del comportamiento humano. No me apresuré. Los puentes aparecen cuando caminas lo suficientemente lejos hacia ellos. Hay algo peligroso en París a finales de otoño. Suaviza incluso los bordes más duros, como una ciudad que te sigue perdonando antes de que te lo hayas ganado. 3 semanas después del proyecto, me encontré caminando a casa más tarde de lo habitual. La lluvia había comenzado como una llovizna, y luego decidió comprometerse por completo, lavando el polvo de las paredes de piedra caliza. Me detuve a mitad del Pont Neuf, las lámparas del puente parpadeando en la niebla. Se sentía como estar en medio de una pizarra en blanco. Cade me llamó por detrás.
Tienes esa cara otra vez, dijo. ¿Qué cara? La que piensa que el silencio es una hoja de cálculo. Puedes equilibrar. Me reí. Viejos hábitos. Caminó a mi lado. Manos en los bolsillos. La clase de quietud que no pide ser llenada. Eso era lo que me gustaba de Cade. No exigía confesiones, creaba espacio para ellas. La oficina de París empezó a llamarme la femme tranquille, la mujer tranquila. No los corregí. La calma no es paz, es contención. Los días de trabajo se confundieron en un ritmo de reparaciones y reescrituras. Estaba reconstruyendo horarios que se habían derrumbado por una mala planificación, persiguiendo facturas a través de diferentes idiomas, desenredando un desastre que alguien más había llamado estrategia. Cada noche regresaba al apartamento, me quitaba el blazer y encontraba a Cade dibujando junto a la ventana. Música baja. Me mostraba líneas toscas de cosas que había visto ese día. Un niño lanzando migas a las palomas. Un violinista callejero con el arco deshilachado, una pareja discutiendo en susurros bajo un toldo. No me dibujó hasta la sexta semana. Dejó el cuaderno de bocetos abierto en la encimera una mañana. Era yo apoyada en la barandilla del balcón, con la taza de café en la mano, la cabeza ladeada hacia la ciudad. Casi no me reconocí. Las líneas eran más suaves de lo que recordaba ser. ¿Por qué este? Pregunté cuando regresó. Porque parecías a punto de perdonarte a ti misma, dijo simplemente. No sabía que necesitaba escuchar eso. Un sábado fuimos al Museo de Orsay. La lluvia había ahuyentado a la mayoría de los turistas, así que el eco de nuestros pasos llenaba las salas. Nos detuvimos ante un Monet, uno de sus últimos nenúfares, donde las pinceladas comienzan a colapsar en la abstracción. Cade murmuró, ¿alguna vez has notado cómo su pintura dejó de tratar de ser sobre el estanque y empezó a ser sobre el acto de ver en sí mismo? Me volví hacia él. Entonces el sujeto cambió de lo que veía a cómo veía. Sonrió. Exacto. Eso es la curación, creo. No la escena, solo cómo la miras. Algo dentro de mí cambió. No del tipo dramático, solo un silencioso clic de comprensión. Esa noche, de vuelta en el apartamento, revisé los tranquilos restos de mi antigua vida. Los amigos en común seguían publicando cosas cuidadosamente neutrales, fingiendo no tomar partido. Pero noté patrones. Me gusta de Alexis en cada publicación críptica. Jeremy publicó una foto de su mano con una chaqueta de cuero familiar. Era casi poético lo poco que se esforzaban en esconderlo. Pero ya no estaba enojada, sentía curiosidad. La semana siguiente recibí el correo electrónico confirmando que nuestro proyecto de París se había estabilizado. Plazos cumplidos, presupuestos equilibrados. El mensaje de la directora de operaciones terminaba con: eres una salvavidas, Tracy. Vuelve a casa cuando estés lista, pero no antes de haber visto el mundo un poco. Se sintió como un permiso para respirar. Kate y yo celebramos con una cena en un pequeño bistró cerca de Monceau. Luz de velas, ya suave, el tipo de calidez que solo notas después de meses de frío. Pedimos demasiado vino. Él brindó también, por los proyectos que sobreviven al sabotaje. Yo levanté mi copa por la gente que deja de confundir el caos con la pasión. Él se rió. Eso suena a ensayo personal. Todo lo es últimamente, dije. Simplemente no he decidido si está terminado. Cuando salimos caminamos sin mapa. La noche nos envolvió como terciopelo. En el Pont des Arts me detuve de nuevo. El mismo puente donde una vez estuve sola bajo la lluvia. Esta vez, la mano de Cade rozó la mía. No un agarre, una pregunta. No me aparté. La ciudad contuvo el aliento. Un turista al otro lado del puente tomó una foto. Dos siluetas enmarcadas por la luz dorada, las manos apenas tocándose. Ni siquiera lo notamos. Más tarde, de vuelta en el apartamento, encontré la imagen republicada por la cuenta del fotógrafo con un pie de foto en francés, dos extraños que olvidaron esconderse. La miré durante mucho tiempo. La foto no parecía venganza, parecía liberación. Fue entonces cuando lo supe.
Abrí mi Instagram inactivo. Mis dedos se detuvieron sobre el icono de carga. Durante meses no había dicho nada, no había publicado nada. Dejé que las mentiras respiraran sin control. Pero el silencio no es rendición, es oportunidad. Subí la foto. Cade y yo cruzando el puente tomados de la mano, ambos riendo como si el mundo no estuviera mirando. El sol de la tarde captó el agua justo. Pie de foto, a veces tienes que cruzar un océano para ver lo que siempre estuvo justo delante de ti. Luego, con calma, deliberadamente desbloqueé a Jeremy. No esperé mucho. 4 minutos después mi teléfono vibró. ¿Qué? Luego, de nuevo, ¿quién es ese? ¿Estás loca? Es Cade. Amiga, se suponía que debías esperarme. Cada mensaje aterrizó como una bofetada contra una pared de cristal, ruidoso pero incapaz de alcanzarme. No respondí. 2 horas después llegó el mensaje de voz. Su voz tensa de incredulidad. Me traicionaste, Tracy. Solo estábamos en un descanso. Tú. Lo detuve a mitad de camino. El hombre que había coreografiado mi silencio ahora estaba gritando en él. Cade vio mi cara cuando salió de la ducha. La toalla alrededor del cuello. Vio la publicación. Menos vio, más explotó, sonrió. Supongo que no le gustó la nueva narrativa. No escribí una nueva, dije en voz baja. Simplemente dejé de ser un personaje en la suya. Pensé que ese era el final. Pero los narcisistas no pierden en silencio, también escenifican sus colapsos. Jeremy no había terminado. Pensé que lo peor había quedado atrás. Resulta que la ira tiene una secuela. Jeremy no volvió a enviar mensajes de texto esa noche, pero por la mañana, mi bandeja de entrada se había convertido en un vertedero de su caos. Largos correos electrónicos divagantes que comenzaban con disculpas y terminaban en amenazas. Una línea decía, estoy feliz por ti, y la siguiente, te arrepentirás de esto. Era el equivalente emocional de cambiar de canal de televisión a mitad de una frase. Cade miró por encima de mi hombro en el desayuno mientras yo me desplazaba. Proyección clásica, murmuró, robando un croissant. No está enojado porque seguiste adelante, está enojado porque la audiencia se fue antes del telón. Sonreí débilmente. Has estado leyendo demasiada psicología. Se encogió de hombros. Yo también lo viví. Al mediodía, Jeremy había escalado a sabotaje profesional. Una notificación sonó de recursos humanos. Se ha presentado una queja externa sobre mala conducta en su asignación de la empresa en París. No entré en pánico. Había esperado este movimiento en el momento en que vi su nombre reaparecer en mi bandeja de entrada. Su patrón era predecible. Cuando el control emocional fallaba, recurría al poder institucional. La queja era una novela disfrazada de carta de agravio. Me acusaba de usar un viaje corporativo para seducir a un hombre vulnerable, de aprovechar los recursos de la empresa para escapadas personales. Incluso adjuntó capturas de pantalla de mi foto de Instagram, su supuesta evidencia. Hubiera sido casi divertido si no hubiera sido tan deliberado. Mi jefa, Liz, llamó esa tarde. Su tono era firme, no temeroso. Tracy, acabo de reenviar su correo electrónico a legal. No te preocupes, lo tenemos. Lo sé, dije manteniendo mi voz serena. Te informé antes del viaje por esta razón. Lo recuerdo, dijo ella. Y los resultados de tu trabajo hablan por sí mismos. Lograste lo imposible aquí. No dejes que este hombre reescriba eso. Cuando la llamada terminó, finalmente exhalé. Cade me había estado observando desde el balcón. Intentó arruinarte profesionalmente. Claro, dije, no pudo matar la historia, así que intentó matar a la narradora. Entró, dejando su cuaderno de bocetos a un lado. Necesitas una distracción del intento de difamación, de dejar que él tome más oxígeno. Esa noche caminamos por Le Marais bajo una llovizna que convertía cada farola en oro derretido. Terminamos en una tienda de discos, del tipo que todavía olía a polvo y cera. Cade hojeó las portadas de vinilo mientras yo me apoyaba en una caja.
La música que sonaba era Nina Simone, su voz, miel oscura y humo. ¿Lo extrañas? Preguntó Cade. ¿Qué? La versión del amor que se siente como una actuación. Los altibajos, el drama, la dopamina de casi ser destruida. Lo pensé trazando el borde de una portada de disco. A veces admití, pero solo la ilusión de intensidad, no el vacío que le sigue. Él asintió lentamente. Eso es honesto. Afuera, París se sentía más suave. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Más mensajes de Jeremy, pero no lo busqué. Por primera vez, ignorarlo no se sintió como resistencia. Se sintió como paz. 3 días después, Recursos Humanos cerró el caso. Jeremy había jugado mal sus cartas. El departamento legal le envió una carta de cese y desista. Formal, aterradora en su precisión. Y Liz volvió a llamar, divertida. Aparentemente no se dio cuenta de que aquí hablamos francés, dijo. La mitad de su carta ni siquiera tenía sentido para nuestro equipo legal. Me reí de verdad esta vez. Gracias por creerme. Gracias por arreglar París, respondió. Vuelve a casa cuando quieras, ¿o no? Te encontraremos otra crisis si te aburres. De vuelta en el apartamento, Cade estaba dibujando de nuevo. Me incliné sobre su hombro y vi el dibujo, 2 figuras en un puente borrosas en los bordes indistintas. Somos nosotros, ¿verdad? Pregunté. Quizás, dijo. O quizás son solo 2 personas que dejaron de fingir que le debían una audiencia a alguien. Esa noche pedimos cena a domicilio, fideos baratos, vino tinto y tazas desparejadas. El tipo de comida que se siente como un chiste interno. Él levantó su copa. Por el arte de alejarse antes de que te empujen. Yo choqué la mía contra la suya. Por quedarse lejos. La ciudad afuera zumbaba imperturbable. En algún lugar, Jeremy probablemente estaba reescribiendo el final de nuevo, convirtiéndose en la víctima de una historia que ya no me incluía. Pero esta vez, no necesitaba corregirlo. Ahora tenía mi propio guión, y por una vez, no necesitaba un antagonista. 2 semanas después, mi proyecto concluyó oficialmente. Y Liz voló para la reunión de cierre. Nos salvaste, dijo abrazándome. El cliente quiere nombrar una sala de conferencias en tu honor. Me reí. Por favor, no. Nadie debería tener que almorzar en un Tracy. Esa noche caminé sola hasta el Pont des Arts. El aire estaba frío y limpio. Los candados brillaban bajo el sol que se desvanecía. Miles de pequeñas promesas oxidándose en su lugar. Las observé por un rato, dándome cuenta de cuánta gente confunde la permanencia con el amor. Cuando me volví para irme, vi a Cade esperando al otro extremo, con una pequeña caja en la mano. Mi corazón tropezó no con miedo, sino con el reconocimiento del momento. No se arrodilló. No hizo un discurso. Simplemente abrió la caja para revelar una llave plateada. Simple, sin adornos. Es para el nuevo lugar que encontré, dijo. De vuelta a casa. 2 dormitorios. Sin fantasmas. No tienes que decir que sí, solo tómala. El viento del puente atrapó la esquina de mi abrigo. Sonreí, las lágrimas picándome inesperadamente. Realmente sabes cómo arruinar un buen momento simbólico. Mejor que intentar poseerlo, dijo. Tomé la llave. Esa noche empacamos nuestras cosas. El apartamento, que una vez fue una sala de recuperación, ahora se sentía demasiado pequeño para lo que vendría. Tomé una última foto del balcón, con las luces de la ciudad detrás. Pie de foto, el cierre no es venganza, es altitud. Luego cerré sesión para siempre. De vuelta en los Estados Unidos, el mundo siguió adelante más rápido de lo que esperaba. Se corrió la voz en voz baja de que las mentiras de Jeremy lo habían alcanzado. Su empresa había marcado su correo electrónico a Recursos Humanos como acoso. Alexis había roto con él y él se había retirado al silencio. No celebré, simplemente lo anoté como un contable anota una deuda saldada. Cade y yo nos mudamos a la nueva casa. 2 dormitorios, luz solar que no pedía permiso.
Una mañana, encontré la llave plateada que me había dado en mi mesita de noche. Había garabateado algo en una nota al lado: esta vez, no hay cerraduras que cambiar. Y por primera vez en años, eso no me asustó. Se sintió como libertad. Un año después, todavía me sorprendo buscando el picaporte 2 veces. Una por miedo, otra por costumbre. Luego recuerdo, estoy en casa. No el apartamento, no el piso de París, ni siquiera la casa que Cade y yo compramos cerca de las afueras de la ciudad. Hogar, en el sentido de segura, dentro de mí misma. La luz de la mañana aquí es diferente, más suave, más lenta para juzgar. Pintamos las paredes de un color llamado niebla matutina, que suena triste, pero se siente como paz. Cade dice que parece el tipo de cielo que te perdona antes del café. Él está en la habitación de al lado ahora, discutiendo con la tetera como si fuera una colaboradora creativa. Oigo el silbido, el gemido simulado, la risa que sigue. Ese sonido se ha convertido en mi despertador favorito. A veces cuando pienso en Jeremy, no es la ira lo que llega, es el análisis. Él era un estudio de la dependencia disfrazada de confianza. Un hombre que necesitaba espejos más que personas. Su mayor miedo no era perder el amor, era perder a su audiencia. ¿Y Alexis? Hace unos meses, me envió un correo electrónico. Una cosa extraña, corta, escrita desde una dirección que no reconocí. Pensé que había cambiado por mí. Resulta que solo cambió de objetivo. Tenías razón en callar. Ojalá lo hubiera hecho. Espero que seas feliz. Sin disculpas, sin drama. Solo una verdad agotada. No respondí. Algunas puertas se cierran silenciosamente no porque estén cerradas, sino porque el viento sabe cuándo dejar de empujar. Aún así guardé el correo electrónico, prueba de que incluso los artistas eventualmente se cansan de sus guiones. Cade propuso matrimonio de la manera menos cinematográfica posible. Domingo por la mañana, a mitad de la colada, con harina en la manga. Levantó un anillo sencillo y dijo, sin discursos, sin metáforas, ¿simplemente te quedarás? Dije que sí antes de que terminara. No lo llamamos boda. Lo llamamos un pequeño acuerdo con testigos. 30 personas, un jardín, primavera. Aire pesado con jazmín. Sus padres lloraron. Los míos bailaron. Alexis no vino. Envió una nota deseándonos lo mejor. Elegí creer que era sincera. La ceremonia fue corta, los votos aún más cortos. Sin actuaciones, sin rescates, solo la verdad, incluso cuando es fea. Ambos firmamos esas palabras como contratos, luego nos reímos porque sonaban exactamente como nosotros. 2 personas que se enamoraron a través de papeleo y materiales de arte. A veces todavía sueño con París. No con el romance, sino con la estructura. La ciudad me enseñó que la belleza puede convivir con la fragilidad, que incluso la piedra antigua lleva una nueva luz si la miras desde el ángulo correcto. De vez en cuando, un amigo en común envía una actualización. Jeremy todavía vive con sus padres, trabajando en el comercio minorista, publicando citas vagas sobre segundas oportunidades. Sus seguidores son menos ahora, sus subtítulos más silenciosos. Ojalá pudiera decir que sentí lástima, pero no. Solo distancia. Como ver una obra para la que una vez audicioné y darme cuenta de lo equivocado que era ese papel para mí. Los bocetos de Cade de París cuelgan en nuestro pasillo. Uno en particular detiene a los visitantes cada vez. Un dibujo borroso de 2 figuras cruzando un puente, las manos casi tocándose. Sin rostros, sin contexto. Debajo escribió en letra diminuta, reconocimiento. Eso fue. No un relámpago, no un rebote, solo reconocimiento. 2 personas que habían visto el mismo tipo de tormenta y aún querían construir algo bajo la luz del sol. Esta noche, mientras termino esta historia, él está sentado frente a mí, dibujando de nuevo. Las ventanas están abiertas y el viento trae el olor a lluvia. Se siente familiar, pero ya no inquietante. Él levanta la vista. ¿Estás escribiendo? Terminando, digo. Buen final. No lo suficientemente dramático para la televisión, sonrío, pero perfecto para la vida real. Él sonríe.
Eso es progreso. Pienso en la última nota que escribí para mí misma. La que estaba en mi viejo refrigerador en el apartamento tranquilo. Un descanso no es una coartada. Ahora añadiría una segunda línea, el cierre no es una puerta. Es un espejo que finalmente dejas de buscar. Cierro la computadora portátil. Cade se inclina, besa la parte superior de mi cabeza. El mundo exterior está en silencio, pero no es el silencio hueco de la pérdida. Es el tipo que significa que la paz ha tomado su lugar legítimo. Durante años creí que los finales debían ser ruidosos, cinematográficos. Pero la verdad, los finales más poderosos suenan así: una tetera enfriándose en la estufa, un lápiz raspando el papel, dos personas respirando al unísono. Sin venganza, sin aplausos, solo la limpia quietud de ser visto y de seguir siendo visto.